Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan por Radio Universidad y a quienes nos siguen en nuestras plataformas de redes sociales de responsabilidad social universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Nos encontramos en una emisión más de su programa Voces por la Sustentabilidad. En esta ocasión tenemos el gusto de platicar con el doctor Ricardo Cabieses. El doctor Ricardo Cabieses es actualmente el coordinador de responsabilidad social universitaria de nuestra institución. Ricardo es profesor e investigador por asignatura en el Departamento de Ingeniería en Pesquerías de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Su línea de investigación busca modelar las pesquerías para su manejo sustentable. Esto implica Deep Learning, que es una clase de inteligencia artificial. Además, es el coordinador de los clubes de ciencia México en nuestra entidad, iniciativa que busca fomentar las vocaciones científicas en los jóvenes. Es aficionado a la actuación en el teatro, el surf y la pesca submarina. Ricardo, muy buenas tardes. Hola, Quiero platicar contigo. ¿Cómo te encuentras? hola, muchas gracias por aceptar la invitación, la propuesta de que hablemos de este tema. Muy bien, me estoy muy contento de que pues estemos otra vez empezando a tocar la temática de inteligencia artificial, porque es algo que está en boga ahorita, que se está empezando a aplicar en muchas áreas de la industria y de los usos cotidianos que tenemos. Muy bien. En esta ocasión y para esta plática quisiera iniciar planteando los tópicos de los que nos gustaría escuchar en esta ocasión. Y primero que nada, preguntarte qué entendemos o en qué consiste esto que que estamos llamando inteligencia artificial y qué son las famosas redes neuronales. En segundo lugar, ¿cómo lo aplicas a tu labor científica? Y esto también está relacionado con la relevancia que tienen las inteligencias artificiales con la vida cotidiana, cómo se relacionan estas, cómo pueden revolucionar nuestra vida cotidiana y cuáles serían los impactos, en tu opinión, positivos o negativos, y cómo ves el futuro en lo que respecta a las inteligencias artificiales y su relación con nuestra sociedad. Esas eran las líneas en general de investigación que queríamos tratar, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues, bueno, primero lo que hay que a platicar y dejar claro es entender qué, qué se entiende por inteligencia, ¿no? Eh, en este caso y aplicado a este campo de la ciencia, la inteligencia se entiende como la capacidad de resolver un problema. Entonces, una inteligencia artificial es la capacidad que tendría una computadora para resolver un problema. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, es un campo de la informática, es un área de la informática que a su vez también es un campo de las matemáticas. Entonces, la inteligencia artificial son las matemáticas aplicadas para simular la inteligencia, ¿no? Y es ahí donde surgen dos vertientes principales, los que intentan simular la inteligencia humana y los que intentan desarrollar modelos matemáticos que simulen un razonamiento, ¿no? Bueno,
Eso es desde un punto de vista general, ¿no? La inteligencia artificial es un área que básicamente podríamos describir como el conjunto de técnicas matemáticas, como métodos numéricos y estadísticos, que te permiten, pues, encontrar abstracciones que las abstracciones que se encuentran relacionando diferentes tipos de variables, ¿no? Entonces, eso es la inteligencia artificial, es un nombre que le damos a un campo de la informática. Y se propuso este nombre por ahí de 1950, antes de que tuviéramos bien desarrollada las computadoras. Hay que destacar que en esa época la computadora más potente fue la que permitió ganar la guerra a los ingleses, ¿no? Rompiendo los códigos de Alemania, descifrando su encriptación, y eso lo pueden ver en una película que se llama Enigma, ¿no? Que es protagonizada por Alan Turing, ¿no? Y en ese círculo de matemáticos es que se empieza a proponer este concepto, ¿no? De la inteligencia artificial. Después empieza a permear este concepto dentro de la literatura de ciencia ficción, donde se presentaban personajes que eran máquinas que alcanzaban a tener un pensamiento y una emocionalidad, pero que era todo producto de la máquina, una creación humana, ¿no? Y eso pues refleja mucho de pues algunos temores que podemos tener sobre nuestra capacidad inventiva, ¿no? Entonces, pues va mucho esta combinación de ciencia ficción, nombres bonitos que le ponemos a las técnicas matemáticas para poderlas vender mejor. Tú sabes que el campo de las matemáticas a veces espanta a la gente, entonces tenemos que ponerle nombres rimbombantes. y Y eso es la inteligencia artificial, es este conjunto de modelos matemáticos que buscan emular el comportamiento. Y se puede dividir en varias áreas. Eh, por ejemplo, está dentro de la inteligencia artificial el aprendizaje automático, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje automático? Bueno, eh, podemos pensar en, en la forma de aprender que tenemos nosotros por repetición, ¿no? Vemos la imagen de un perrito y sabemos que es un perrito, ¿no? Alguien llega y nos dice, mira, este es un perrito, cuando somos niños. Y después de mucho tiempo de ver diferentes tipos de perritos, ya los reconocemos. Entonces, esa es una forma de aprender. Lo mismo podemos lograr con un modelo matemático. Le podemos mostrar las características de un perrito varias veces y le estamos diciendo que es un perrito hasta que ajustamos ese modelo de modo que reconozca lo que es un perrito, ¿no? A eso se le dice aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque es el humano el que está señalando qué objeto es lo que se está viendo, ¿no? Hay muchas abstracciones detrás de esto, es cómo poderle enseñar una imagen a la computadora, cómo poder sacar características propias de esa imagen y poderlas interpretar. Y dentro de eso entran las redes neuronales artificiales. ¿Qué es una red neuronal artificial? Bueno, una red neuronal artificial también se le puede decir aproximador universal. Es una forma matemática de simular el comportamiento de una neurona, ¿no? Una neurona funciona por entradas de señales bioquímicas,
una señal eléctrica y se activa la neurona a través de estas señales y responde con otra señal que se va propagando hacia las siguientes neuronas. Entonces, podemos ver como pequeños caminitos que sigue la información, los datos que le presentamos. Una red neuronal artificial hace lo mismo a través de funciones matemáticas, donde tenemos una entrada de datos, que serían nuestras señales, como las señales eléctricas, una activación de la neurona, que sería una función, que puede ser una línea recta, una tangente, un coseno, los que se acuerden de trigonometría, y eso produce una señal de salida. Si tenemos muchas de esas unidades, podemos empezar a encontrar características comunes en los datos que les presentamos, ¿no? A través de ajustar una parte que se llama los pesos de la neurona. Entonces, eso es una red neuronal artificial. Es un conjunto de pequeños modelos matemáticos interconectados que en su conjunto permiten alojar las características del conjunto de datos. ¿Dónde se aplica esto? Bueno, se aplica en el reconocimiento de imágenes, en el reconocimiento de patrones en variables, en series de tiempo, en el reconocimiento de sonido, en la clasificación de objetos. Tienen muchas aplicaciones y ya depende mucho de cómo el investigador presente los datos. Es cómo se pueda utilizar esto que se le dice redes neuronales artificiales. Bueno, la siguiente pregunta, si mal no recuerdo, es cómo me involucro yo, alguien que esté en las ciencias marinas, ¿no? Sí, ¿cómo aplicas o cómo estás aplicando tú este conocimiento a tu campo de investigación y cómo te ha servido, etcétera? Bueno, por ahí del 2011, pues voy egresando de la carrera, ingeniero en pesquerías, y en la universidad estaba trabajando el profesor eh, Manuel Rodríguez Rodríguez, un matemático, y él empezó con la investigación de redes neuronales artificiales dentro de la UAPS y trabajó junto con otro tesista para hacer reconocimiento de larvas de ostión, si mal no recuerdo, a través de imágenes, ¿no? Entonces, yo estaba pollito, tenía que decidir por una tesis y me llamó la atención el tema. Ahí fue donde tuve mi primera interacción con esta parte de informática. Nada más que mi interés era más por las pesquerías, entonces siempre ha existido el problema de que en las pesquerías de pequeña escala la información que se tiene no tiene la calidad necesaria como para hacer modelos matemáticos que se llaman deterministas, ¿no? Un modelo determinista es algo que expresa física o biológicamente un proceso. Entonces, como no se tenían estos datos para poder hacer modelos deterministas, la solución era buscar modelos generalistas. Y pues propuse la idea de hacer pronósticos de las capturas de la pesquería de camarón utilizando redes neuronales artificiales. Ahí fue donde me empiezo a involucrar con este tema, ¿no? Además de que siempre estuve leyendo Isaac Asimov y El hombre bicentenario, Yo Robot, ¿no?
Entonces siempre me latió mucho la ciencia ficción por ese lado y dije, pues vamos a darle, ¿no? ¿Cómo se está aplicando actualmente? Bueno, en la universidad ya somos un par de investigadores quienes estamos usando estas herramientas de inteligencia artificial para tratar de encontrar estas abstracciones que te menciono en diferentes conjuntos de datos de las pesquerías ya de altura y de pequeña escala, relacionándolos con variables ambientales, como la temperatura o variables económicas o incluso variables sociales. Esa es la gran ventaja que tienen estos modelos que nos permiten relacionar datos que no podríamos relacionar con un modelo determinista de una forma tan fácil, ¿no? Entonces, ahí es donde se está aplicando, ¿no? Conecta con un artículo de divulgación muy bueno que publicaste en el número 2 de la revista de la Universidad Panorama Digital, y allí platicas pues sobre, pues te empiezas con la pregunta de si la inteligencia artificial y la ecología son un brinco al futuro o un riesgo por venir. ¿Podrías? Sí, claro. Hice ese análisis de si la inteligencia artificial relacionada a la ecología puede ser una gran herramienta o una gran amenaza. Básicamente, esto lo saco inspirado en que el desarrollo Artificiales. que hemos tenido. Perdón, empecé a responder. Eh, entonces te contaba, en este artículo, la idea era analizar si el desarrollo que estamos teniendo con estas herramientas de inteligencia artificial puede ser algo beneficioso o puede ser un riesgo, en este caso aplicado en la ecología. Y bueno, primero quisiera mencionar cuáles son los avances, en qué estamos y por qué me hago esa pregunta. En este año, justamente este año, se publicaron a través de diferentes empresas una serie de modelos con capacidades impresionantes. Por ejemplo, tenemos la empresa OpenAI, quienes desarrollan herramientas de inteligencia artificial y soltaron dos cosas. Uno se llama el DALI 2, que es un modelo que hace imágenes, y otro es el modelo Da Vinci, que es un generador de texto, ¿no? Bueno, entonces, para este artículo que escribí, usé el generador de texto, ¿no? Este generador de texto es como platicar con un robot, porque fue entrenado con lecturas que se encontraban en Internet de diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, básicamente tiene en su memoria una gran cantidad de información sobre diferentes tópicos. Así que yo le empecé a preguntar sobre cuáles serían las mejores formas de manejar un recurso pesquero, ¿no? O cuáles eran los riesgos, o cuáles eran los beneficios. Y me empezó a dar una serie de respuestas bastante interesantes. Algunas de ellas tenían sentido, otras no. Entonces, me quedé pensando, bueno, si este modelo que genera texto lo tomase un estudiante, podría entonces empezar a hacer sus tareas usando
modelo, ¿no? Le pide, hazme un reporte sobre la práctica de laboratorio de física y le va a hacer el texto, ¿no? La discusión, la introducción, todo. Y a uno como profesor, pues le van a mandar esto y estás revisando una gran cantidad de trabajos y capaz que no te vas a dar cuenta que fue algo generado por computadora y que no lo escribió el estudiante, ¿no? Entonces ahí sería como el primer riesgo, ¿no? La herramienta depende mucho de la ética que uno tenga. Y el problema de este texto es que, si bien contiene información y en forma parece correcto, te puede estar mintiendo, puede estar dándote datos que no existen, que se generaron aleatoriamente. Y ahí es la importancia de que el investigador sepa discernir lo que es funcional a lo que no es real. Luego, esta misma herramienta del generador de texto te permite, pues, programar. Tú le puedes dar un problema de programación y automáticamente te escribe el código de programación. Entonces, tienes la capacidad de que, si no eres programador, empezar a generar algoritmos, ¿no? Programados en algún lenguaje. Todavía le falta un poco más a esa herramienta para llegar a dar buenas soluciones de programación, pero ya va encaminado. Perfecto. Entonces, con esas bases, surge esta duda. Si yo tengo una serie de datos o escenarios de sistemas ecológicos y cómo estos sistemas se relacionan con la sociedad con la que están inmersas y las leyes que tienen aplicadas, puedo entrenar un modelo de inteligencia artificial que me permita desarrollar mejores leyes que optimicen el sistema. Es decir, que me busquen algún beneficio ecológico o algún beneficio social. Entonces, si el programador no es cuidadoso, el investigador no es cuidadoso y no le da los límites necesarios a ese modelo, te puede dar una solución que, en vez de optimizar el buen manejo de un recurso, o sea, la sustentabilidad, te optimice un beneficio económico. Pero a su vez, tú, al optimizar el beneficio económico, le podrías estar dando a la torre a tu ecosistema, ¿no? Y son cosas que se están haciendo actualmente, se están probando estos modelos para generar leyes. O sea, ¿me explico? Entonces, la capacidad que tienen para empezar a afectar nuestra vida es cada vez mayor, ¿no? Es ahí el riesgo que existe, que si no somos cuidadosos en el uso de esta herramienta, podríamos estar creyendo que estamos logrando algo bueno, cuando en el mediano o largo plazo la optimización que se realizó no era la mejor para alguna de las dimensiones que tenemos, ¿no? Por dimensiones me refiero a salud o cultura, sociedad en general, ¿no? O el ambiente, algo, o a la ecología del sistema. Pero son cosas que cada vez vamos a ir viendo más a menudo, ¿no? Ahorita siguen en fases experimentales, no es que se hayan creado leyes usando inteligencia artificial, se han aplicado en juegos apenas, en ese tipo de cosas. Pero ese es el riesgo que existe. Pero también puedes traer muy grandes beneficios, ¿no? Actualmente, las leyes se hacen a través de
legislar con las personas y usando la información que nosotros damos, ¿no? Pero no puedes comprobar que esa ley que estás sacando vaya a... No puedes como pronosticar el escenario a futuro usando esa ley. La idea de esas herramientas es que puedas pronosticar qué pasaría si sacas o modificas cierta ley, ¿no? En eso va. Y de eso es lo que hablo en ese artículo. Y también juego un poco con el lector porque una parte de ese artículo está escrito por una inteligencia artificial y los reto a que descubran qué parte es. A ese nivel estamos. A eso el test de Turing, ¿no? Si son capaces de discernir la inteligencia artificial de la inteligencia humana. Eso es lo que está escrito ahí. Y bueno, y el test de Turing, si no me equivoco, demostraría si una máquina ya es consciente, ¿no? De sí misma. Si eres incapaz de diferenciar entre una máquina y lo que hizo una máquina y lo que hizo un ser humano, ya eso demostraría que la máquina es consciente de sí, ¿no? Y bueno, y creo que en eso consistía y eso está, pues, de escalofriante porque está la historia esta de un especialista en ética de Google que estableció una conversación con una IA y él empezó a temer por la vida de la IA porque la IA hablaba de la existencia, de la vida, y de cosas bien raras, ¿no? Entonces, pues ahí queda en el aire. Hay quienes dicen que realmente lo que pasa es que la IA estaba muy nutrida de información y tan bien alimentada que podía crear generar estas narrativas casi convincentes, pero sigue teniendo algunos huecos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, llegar a este punto, que una singularidad, eh, todavía nos faltan, todavía nos falta mucho, creo yo. Y ese caso sí fue muy sonado, ¿no? Del investigador de Google. Y sí se demostró después de que este chatbot estaba muy nutrido por diferentes novelas de ciencia ficción, entonces, bueno, y otros textos, tenía la capacidad de dar respuestas que uno esperaría, ¿no? De una persona, ¿no? Entonces, te empiezas como autoengañar de que existe esta conciencia en la inteligencia artificial. Pero hay, hay que destacar que la inteligencia natural, por así decirlo, es multidimensional. No tenemos una sola inteligencia. Entonces, la capacidad de generar texto y que tenga cierta, pues, cierto contenido, cierta racionalidad, no necesariamente es un indicador de inteligencia. Es como pensar que Siri es una persona, es un ser vivo por el hecho de que nos da buena selección de música, ¿no? Algo así es lo que estaba pasando. Pero, pues sí, cada vez vamos a ir borrando más esa frontera eh, donde no sepamos si estamos hablando con una persona o no. Por ejemplo, el asistente de Google en Estados Unidos ya estaban probando su capacidad para, pues, que tú le pidas, oye, asistente, sácame una cita con el dentista o sácame una cita con la estética, y el asistente va a llamar desde tu teléfono
usando una voz que parece, que es casi humana. Si tú nunca la has escuchado o no sabes de inteligencias artificiales, vas a creer que es una persona la que te está llamando y que está agendando una cita para alguien, ¿no? Entonces sacaron una ley en Estados Unidos para que cuando un asistente virtual llame para sacar una cita, informe que es una inteligencia artificial. Primero, ¿no? También con los chatbots. Ahorita hay muchos chatbots en páginas, ¿no? De diferentes empresas que tienen que decir que es un chatbot y se supone que están ahí para darte soluciones, pero vemos que son todavía como que muy burdos, ¿no? Leí por ahí que es paradójico y que el hecho de que no podemos hablar o cómo hablamos de inteligencia artificial si ni siquiera sabemos realmente lo que es la inteligencia natural, en qué consiste, cuáles son, ni siquiera podemos caracterizarla o no hay un acuerdo sobre de dónde viene, como cuáles son sus características, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es parte del gran problema. Eh, Me llama la atención este término que usaste, el de singularidad. Eh, bueno, yo entiendo que es como que se habla de una, no sé si te refieres a eso, una gran singularidad, como un momento de quiebre en la historia de la humanidad producido por los desarrollos tecnológicos donde la realidad como la conocemos pues desaparece, ¿no? Entonces yo creo que de sí misma pues sería ese momento de quiebre, esa disrupción total de la realidad. Y yo en lo personal eh, sentí o presiento a veces que estamos más cerca de lo que quisiéramos, precisamente por la imagen que compartes. La imagen que compartes parece una pintura, una obra de arte, este, no lo sé, de pictórico, de renacentista, ¿no? Eh, y, pero, pero la hizo una inteligencia artificial. ¿Y tú qué opinas de estas imágenes que generan las inteligencias artificiales cuando tú le pides, quiero que me hagas una obra de arte del estilo de tal pintor, de tal periodo, con tales colores, tales características? ¿Crees que sea arte? ¿Crees que sea una imitación de arte? ¿No crees que pues es un anuncio de que se está aproximando a la autonomía de estas inteligencias o cómo la ves? Bueno, bueno, describiendo un poco la imagen para los que nada más nos están escuchando, es una imagen que parece pintura al óleo de un grupo de personas en una playa, eh, y que, bueno, es muy como un poco impresionista, ¿no? Eso más bien. Eh, ajá, porque no presenta figuras definidas de las personas, sino como contornos y con diferentes colores, pero a primer golpe de vista pareciera una pintura de algún autor acá famoso. Y esa fue realizada justamente con una inteligencia artificial que se llama Midjourney. Eh, bueno, para mí yo creo que es una herramienta muy democratizadora. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen la capacidad ni el tiempo o incluso las herramientas para poder pintar. Yo soy un claro ejemplo, no soy muy bueno pintando al óleo. Lo he intentado un par de veces, porque además es cara la pintura. Y sin embargo, aquí yo pude expresar mi imaginación en algo, ¿no? Eso es el arte, es tu expresión de las emociones a través de la abstracción, ya sea a través de una pintura, de una canción, de una escultura, de una actuación, ¿no? Es la abstracción de tus emociones y que las transmites a otras personas. Y con esta herramienta de inteligencia artificial soy yo el usuario el que le dice qué hacer
le estoy pidiendo que me haga una pintura con tales características, porque es como yo la veo, y me da un resultado. Y si el resultado no es como yo pensaba, cambio alguna de las características que le pedí a la inteligencia artificial hasta que se ajuste a mi criterio. Entonces, que sea una herramienta que pueda poner en riesgo a los diseñadores, no creo, porque para llegar a ser diseñador gráfico o algo así tienes que tener criterio, generas un criterio estético. Y aquí lo único que hace la inteligencia artificial es acelerar un poco el proceso, pero tienes que tener criterio estético para que el resultado sea acorde a lo que se le está pidiendo. ¿Es arte? Sí, porque puedes expresar emociones a través de esto. Por lo menos para mí sí lo consideraría arte. ¿A qué nivel? A lo mejor no llegas a la capacidad expresiva de Miguel Ángel o de Da Vinci o de Goya, ¿no? Pero te permite que a otras personas sí tengan la oportunidad de expresarse, ¿no? Eh, te, te voy a creer que sea una inteligencia artificial que sea ya autónoma cuando sin pedirle nada te genere una pintura. Por el simple hecho de generar algo, de crear algo. Y en prompts posteriores, poniendo esa misma palabra, seguía generando un rostro, una efigie muy parecida. Y me llama mucho la atención porque la palabra... Perdón, ¿me puedes repetir? Se me perdió la primera parte. Ok. Llegué en mouse. Que hay una historia de un sujeto que alimentó no recuerdo si en DALL-E o en Midjourney, un prompt con una palabra que él había escuchado en sueños o algo así, palabra inventada al final de cuentas, y generó la imagen de una criatura monstruosa. Y en prompts consecutivos, con la misma palabra, repitió o casi repitió esa imagen. Y según entiendo, otras personas también se generaron ese prompt y salió algo parecido. Y entonces, pues está bien raro, ¿no? Porque yo quise hacer el mismo experimento con una palabra mía y me salió cualquier cosa, ¿no? Pero sí está esa historia. Y ahí sí fue una creación desde cero. Y el hecho de que haya un patrón, de que se repite, pues está curioso, ¿no? O sea, porque no había nada con qué relacionar eso y sacó una criatura. Entonces, o a lo mejor porque dice el vato que googleó, investigó a ver si encontraba algo más y que no encontró nada que tuviera que ver con lo que le dio me provoca desconcierto. Sí, yo creo que vamos a estar en puertas de que salgan muchos mitos urbanos de estas eh, redes de creadores, porque Midjourney no, pues está ahorita dentro de una comunidad, ¿no? de Discord, Sí, entonces hay mucha gente probando cosas. También hay que entender un poco cómo funciona Midjourney, el modelo que está de fondo y cómo se entrenó y qué características usa. Eh, yo ahí me imagino y ya lo hago ya lo digo desde mi percepción de lo que pudo haber pasado y casi sin fundamentos, pero a lo mejor tú al usar una palabra aleatoria sin que no exista, te estás yendo a un campo donde tienes como representaciones pictóricas o cosas con nombres extraños, ¿no? ujú, Entonces, un nombre extraño casi siempre se puede relacionar con algún monstruo, ¿no? Entonces, si yo uso nombres extraños,
la inteligencia artificial buscaría en su base de datos a ver qué se tiene con nombres extraños, qué se obtiene. Y si el nombre terminaba con Ir o con Adrakir o algo así, a lo mejor te da dragones, ¿no? Porque se parece más a la palabra de Drake o algo de dragón. O cosas por el estilo, ¿no? Pero es interesante porque, por ejemplo, te contaba que, por ejemplo, lo que se estaba haciendo con este tipo de modelos de generador de imágenes es que relacionas las imágenes que surgen con palabras, ¿no? La imagen de una papa con la palabra papa, la imagen de un zapato con la palabra zapato. Lo llevaron a escenarios o escenas, ¿no? La escena que se relaciona con una frase o con una oración. Entonces, de ahí hicieron otro algoritmo, otro modelo que censa tus señales cerebrales, te ponen un casco, entonces estás marcando la señal y la mandas a la computadora y la relacionas con imágenes que le presentes a la persona, ¿no? Entonces, cuando él vea una papa, tú vas a poder registrar cómo lo detecta el cerebro. Entonces, ahí entrenaron un modelo. Luego conectaron los dos modelos y le pusieron los sensores a la persona en el cerebro y, bueno, no directamente en el cerebro, cuando estaba dormida. Entonces empiezan a tener imágenes de cuando la persona está dormida, o sea, está soñando. Y estaban viendo si se podía con eso o no, como proyectar el sueño de una persona. Los resultados que tenían es que realmente de lo que soñó a lo que se proyectaba con el modelo no había casi nada de relación. Pero está interesante la propuesta, o sea, censar cómo reacciona el cerebro en la noche y poder reconocer a qué imágenes corresponde esa actividad cerebral. Solo por las zonas donde se activa el cerebro. Qué interesante. Y sí, lo de esta creación, pues perfectamente podría ser una historia, ¿no? Una creepypasta o algo así, Sí, ¿no? inventado Pero por está los buenísima. usuarios. Sí, sí, por los usuarios de Discord. No recuerdo, en una página de tecnología encontré la historia, pero sí la voy a volver a investigar y te la paso Hay a que ver. hacer el experimento. Sí, no, yo lo intenté hacer y no me funcionó, por eso me llamó mucho la atención. Sí, yo también estuve usando Midjourney y creé unos personajes de un cuento mío y me encantó cómo salieron, pero más o menos se parecían en prompts consecutivos, pero no salían iguales. Pero pues es la ciencia, ¿no? Hacer un prompt acá tan preciso que te vuelva a salir algo muy parecido. Y tengo un amigo que ha hecho cosas muy, muy interesantes. Hasta dio un curso de generación de imágenes en IAS. Y ojalá podamos platicar con él también los tres en alguna otra ocasión. Y pues yo creo que ya por cerrar, ¿quisieras agregar algo más? Pues, bueno, espero que se hayan interesado. Si están con más dudas o curiosidades o quieran empezar a participar con proyectos que usen inteligencia artificial para sistemas ecológicos, estoy abierto pues, a echar una platicadita, un café, el que guste. Pues, pues a mí me encantó la conversación, pese a que estoy batallando con el internet. Lo que platicamos estuvo súper, súper interesante. A mí me gusta mucho la ciencia ficción. También leí Asimov en la primaria, en la secundaria.
Visiones de robots y El hombre bicentenario. Pues en general, los libros de los robots detectives, ¿cómo se llamaba? Danilo Olivo, y no recuerdo cómo se llamaba el otro, y también no puedo evitar pensar en HAL 9000 y de que, por favor, Dave, por favor, no me desconectes, decía HAL Ajá, 9000, que era una inteligencia artificial que sí, muy mañosa, pues tenía por qué desarrollar sus propios sí, intereses. Y eso es lo que tenemos miedo, ¿no? Cuando hablamos de inteligencias artificiales, muchas veces pensamos en HAL 9000, pensamos en Skynet, en HAL 9000 en Skynet, que es ajá. la de Terminator, Y en Matrix, o en el androide mala onda de Alien el octavo pasajero. Entonces, ajá, malos referentes Pero también tenemos en la otra mano al hombre bicentenario, ¿no? O a David de la película oh, Casino, justamente Inteligencia Artificial. Y ahí en esa película los malos somos los seres humanos. Quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Pero pues ya no sí. es ciencia ficción, ya es una realidad. Y creo que es importante tener conversaciones como estas para divulgar esto que está pasando. Y yo creo que la gente no está al tanto de lo importante que es esta temática en la No, no, actualidad. y sí, ya está ya pues inmerso en nuestras vidas, en el teléfono, en el carro vamos a tener inteligencia artificial, en los sistemas operativos, en todos lados va a haber, pero no en el sentido de humano de la inteligencia, ¿no? Sino en el sentido de herramientas que resuelven problemas. Un gusto platicar contigo, estuvo genial la plática. Y quiero pues darle un agradecimiento a nuestro invitado, el doctor Ricardo Alberto Cabieses, y a todos ustedes y a todos ustedes quienes nos siguen por la radio universidad y en las plataformas de redes sociales de responsabilidad social universitaria de la UAPS por acompañarnos. Esta es la penúltima edición de este programa. Cerraremos con broche de oro con la entrevista a la doctora Senorina y platicaremos de un tema interesantísimo que es la biopolítica. ¿Qué es eso? Es otra cosa muy relevante hoy en día. Y bueno, gracias Ricardo, gracias a todos y pues hasta la próxima amigos.